bienvenidos una vez más a estos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular el volumen del prisma triangular. Entonces, la fórmula para cualquier prisma recto, les digo, estamos viendo prismas rectos debido a que sus caras son rectángulos. La fórmula que nos permite calcular el volumen de cualquier prisma recto siempre va a ser el área de la base por la altura del prisma. Entonces siempre, no importa qué tipo de prisma sea, triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, siempre la fórmula para calcular el volumen, mientras sea un prisma recto, o sea que todas sus caras laterales sean rectángulos, va a ser esta: área de la base por altura del prisma. Entonces, ¿por qué la fórmula es así? Voy a explicarlo con estas tres cajitas. Aquí tenemos un prisma. No sabemos qué es, tenemos ahí un prisma. Entonces nosotros queremos calcular su volumen. Para eso primero calculamos el área de la base. Imaginen que esta es la base. Pero si se dan cuenta, esa base la vamos a ir repitiendo durante toda la altura hasta que llenemos el prisma. Entonces, esto quiere decir que esa base la vamos a repetir varias veces hasta que llenemos todo ese prisma, hasta que cubramos la altura, y de esa forma vamos a obtener el volumen. Por eso les pongo este ejemplo, porque si se dan cuenta, las cajitas miden lo mismo. Para obtener el volumen, lo único que estamos haciendo es que esa base la estamos repitiendo hasta llegar a la altura del prisma. Con eso estamos calculando el volumen. Al estar repitiendo varias veces la base, estamos llenando nuestro prisma de puros valores de esa misma base. Entonces, por esa razón, el volumen se calcula así: área de la base por la altura. Esa área de esa base la vamos a repetir muchas veces hasta que completemos la altura de nuestro prisma. Entonces, con esta fórmula vamos a calcular el volumen de cualquier prisma siempre y cuando sea recto. Entonces vamos a ver cómo se hace. Veamos. Vamos con nuestro primer ejemplo. Tenemos un prisma triangular que tiene las siguientes dimensiones. Vamos a ponerle aquí base de 25 metros y altura de 30 metros, y luego altura de 12 metros. Entonces, para este caso, esta altura, la que pongamos con A, va a ser de la figura, y ya la altura con H va a ser de todo el prisma. Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo. Esta va a ser una de las bases de nuestro prisma. Esta sería su base y esta sería su altura. Entonces les digo, perdón, con A. Entonces les digo, para no confundir esta altura con la altura de toda nuestra caja, vamos a diferenciarlos. Esta A vamos a poner como si fuera la altura de la cara, y ya esta H va a ser la altura de todo el prisma. Entonces lo tenemos, ya está todo rayado, lo tenemos así. Esta recta sería la base, esta distancia sería la altura, pero vamos a representarla con A. Si se dan cuenta, es únicamente la altura del triángulo, y ya la altura pero con H sería toda la altura de nuestro prisma. Entonces, calcular el volumen de un prisma triangular en donde su base y su altura miden 25 y 30 metros y la altura del prisma mide 12 metros. Entonces, aplicamos la fórmula. Necesitamos el área de la cara que tenemos en la base. Como la cara es un triángulo, necesitamos calcular la área o el área de ese triángulo. Entonces, para calcular el área del triángulo, nos
entre 2. Sustituimos los datos en esa fórmula. La base es de 25 por la altura es de 30 y la dividimos entre 2. 25 por 30 es igual a 750 entre 2, eso es igual a 74, son 37, 375. Ahí está. Entonces, este sería el área de la base del triángulo. Bueno, vamos a ponerle área de la base. Ahora sus unidades. Todos lo estamos trabajando en metros, entonces sus unidades también son metros. Pero para indicar que son unidades de área, le ponemos metros cuadrados. Entonces, ya tenemos el área de la base. O sea, hemos calculado el área únicamente de esta cara, la cara de una de las caras que forma el prisma. Ahora lo que tenemos que hacer, si lo volteamos, es esa cara irla repitiendo una y otra vez hasta que completemos la altura del prisma. Entonces, el área de esa base la vamos a multiplicar por la altura de nuestro prisma. Entonces, volumen es igual a 375 metros cuadrados por la altura de nuestro prisma, 12 metros. Y esto es igual, vamos a realizar esta multiplicación. 375 por 12. 2 por 5 son 10, llevamos una, 2 por 7, 14 y una 15, llevamos una, 2 por 3 son 6 y una 7, luego aquí sería 5, luego una 7 y aquí 3, realizamos la suma y tenemos 0, 0, 7 y 7, 14 y una 15, llevamos una, 3 y una 4, entonces el resultado es igual a 4500. Ahora, todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros, pero para indicar que son unidades de volumen vamos a ponerle metros cúbicos y ese sería el resultado. Entonces, como ven, el procedimiento es relativamente simple. Lo único que puede llegar a confundirnos es eso de base y altura, porque por ejemplo nosotros habíamos visto que la base pues es la línea sobre la cual se está apoyando la figura. Pero aquí estamos viendo también que los prismas tienen bases. Entonces podemos llegar a confundirnos de qué base, a qué base se refiere, si a base de la figura o base del prisma. Por eso a veces a la base y a la altura de una figura plana se les llama largo y ancho. Ya lo habíamos visto anteriormente, pero les había comentado que no me gustaba muchísimo utilizarlo porque luego hay confusiones. Luego no sabemos cuál es el largo y cuál es el ancho. Y por lo general le decimos base y altura. Sin embargo, aquí observamos que aparece la altura de otra altura del prisma y aparte la base del prisma. Pero, en esencia, mientras entiendan el procedimiento, no importa los nombres que les pongan. Pueden, por ejemplo, en vez de base, pueden ponerle Y, pueden ponerle Z, pueden ponerle D, U, L, una E, pueden ponerle una C, pueden ponerle una A, Z, W, Y. Pueden ponerle la letra que ustedes quieran. Pero mientras entiendan el procedimiento, lo demás no importa. Entonces, para calcular el volumen de cualquier prisma recto, lo que hacemos es lo siguiente. Primero calculamos la base que tenemos acá, le calculamos su área. Y ya que le calculamos el área a una de las bases del prisma, la vamos a multiplicar por esa altura del prisma. Entonces básicamente es eso, calcular el área de las bases o de las tapas. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es calcular el área de las figuras que son diferentes a los rectángulos, y luego esa área la vamos a multiplicar por la altura. Básicamente es eso. Entonces, para que no se me pierdan con los nombres, que las bases, que alturas, que esto, el otro, aquello, nada más calculen el área de las tapas, de una de las tapas, y luego esa área la multiplican por la altura del prisma.
es más que suficiente. Y les digo, esa fórmula se aplica para todos los prismas. Vamos con otro ejemplo parecido a este. Entonces borramos esto. Por eso les digo, de aquí en adelante, yo también les voy a indicar, por si se me olvida, vamos a tomar esta A como la altura de la figura plana y esta H como la altura, pero ya de todo el prisma. Entonces, si se dan cuenta, son dos alturas diferentes. Pero digo, yo les voy a ir indicando, esta altura es de la figura y esta del prisma, por si se me olvida o algo así. Entonces, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Vamos a ponerle aquí 14, aquí vamos a ponerle 30, de hecho vamos a ponerle 15 metros. Entonces, este es nuestro siguiente ejemplo. Calcular el volumen de un prisma triangular que posee estas dimensiones. Estas dos corresponden únicamente a la cara triangular, a la cara que nos representa la base del prisma. Entonces, aquí dice base 14. Entonces esta medida es 14 y aquí altura se refiere a esta, sería 30. Entonces, esas son las medidas de la cara que tenemos en la base del prisma, de esta. Esta sería su valor de ¿qué? De 14 y este sería su valor de 30. Y luego la altura de 15 metros, quiere decir que si apoyamos el prisma, su altura, todo esto va a ser de 15 metros. Eso es lo que significan estas medidas. Entonces, vamos a realizar el cálculo del volumen. Primero necesitamos el área de la cara que tenemos en la base de nuestro poliedro. O sea, necesitamos calcular el área de esta cara, que es nuestra base. Entonces, como es un triángulo, vamos a ocupar la fórmula para calcular el área del triángulo. Vamos a ponerlo aquí. Área del triángulo es igual a base por altura sobre 2. Sustituimos los datos. Les digo, nada más estamos ahorita enfocándonos en los datos de la cara, que serían estos dos, como observamos aquí. Entonces, base 14 por la altura, que es de 30, sobre 2. Les vuelvo a repetir porque, o sea, así pueden presentarse los casos. A mí me ha pasado. Esta altura es diferente a esta. Esta es de la figura que hay en la cara del poliedro, del prisma. Y esta altura ya corresponde al prisma. Son dos alturas completamente diferentes. Entonces realizamos esa operación. 14 por 30 es igual a 420. Entre 2. Y realizamos ahora esa división. 420 entre 2 es igual a 210. Y ahora nada más las unidades. Todos estamos trabajando en metros, entonces sus unidades también van a ser metros. Pero para indicar que son unidades de área, le ponemos metros cuadrados. Y este sería el resultado del área de la cara. Entonces, lo que hemos hecho nada más es calcular el área de esta cara, ya que esta cara es la base de nuestro prisma. Ahora, al multiplicar esta área por la altura, lo que estamos haciendo es que esa cara la vamos a estar repitiendo varias veces hasta que completemos la altura que tiene el prisma. Básicamente eso es lo que significa la fórmula del volumen. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Volumen es igual a el área que tiene la cara de la base. Aquí lo podemos ver. Área de la base, 210 metros cuadrados por la altura del prisma. Aquí observamos la altura es de 15 metros. Realizamos esa multiplicación y tenemos lo siguiente. Entonces, piénsame cuánto sea. Vamos a hacerlo de este lado. 210 por 15. 5 por 0, 0. 5 por 1, 5. Y 5 por 2, 10. Luego aquí sería 0.
la cara que tenemos en una de las bases de nuestro prisma. Ahí está. O sea, calculamos esta área, toda esta. Y luego, ya que tenemos esa área, la multiplicamos por la altura, porque en realidad lo que estamos haciendo es que esta cara la vamos a ir repitiendo varias veces hasta que completemos esa altura. Entonces, por esa razón es que esa área la estamos multiplicando por la altura, porque en realidad la estamos repitiendo varias veces. Entonces, este es el resultado. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro último ejemplo. No tiene sentido que les ponga 5 o 6 ejemplos si el procedimiento es exactamente el mismo. Nada más mientras entiendan bien los datos, ya con eso todo lo demás sale sobrando. Entonces, ahora queremos calcular el volumen del prisma triangular que posee estas medidas. Base de 38 centímetros y una altura de 17 centímetros. Estos dos datos son únicamente de la cara que forma parte de la base de nuestro prisma. Entonces, aquí tenemos una base de 38 y una altura de 17. Entonces les digo, estas dos dimensiones son las de la base de nuestro prisma. En otras palabras, aquí está nuestro prisma ya todo rayado. Estas dos dimensiones corresponden a esta figura. Y bueno, esta altura ya corresponde a la altura, pero de todo el prisma. Entonces por eso les hago esta aclaración, o sea, porque para que vayan entendiendo de que estos dos datos corresponden a la base del prisma, a la cara base, y esta altura corresponde a la altura pero de todo el prisma. Entonces estas dos alturas son diferentes. Esta corresponde a la cara base y esta ya a la altura pero de todo el prisma. Entonces vamos a calcular su volumen. Para calcular el volumen, primero necesitamos calcular el área de la cara base. Yo creo que así le voy a llamar para que se entienda. La cara base es diferente a la medida de la base. Va a ser completamente diferente. Cara base nos vamos a referir a la cara sobre la cual se está apoyando el prisma. Y nada más base normal, pues así nos vamos a referir a la medida. Con eso ya, como que ya lo vamos distinguiendo. Entonces necesitamos calcular el área de la cara base de nuestro prisma. Como es un prisma triangular, entonces vamos a calcular el área de un triángulo. Para calcular el área de un triángulo utilizamos la siguiente expresión. Área es igual a base por altura sobre 2. Y aquí tenemos los dos datos de nuestra cara base. Se oyó muy gracioso eso, nuestra cara base. Entonces sustituimos los datos. Sería aquí 38 por la altura de esa cara base. 38 por 17 sobre 2. Realizamos esa multiplicación que no tengo ni idea de cuánto sea. Vamos a hacerla de este lado. 38 por 17 nos da lo siguiente. 7 por 8 son 56. Llevamos 5. 7 por 3, 21. Y 5, 26. Luego aquí sería 8, 3. Realizamos la suma, sería 6, 14. Llevamos 1, 5, 6. 646 sería el resultado de esa multiplicación. 646 entre 2. Y ya nada más realizamos esa división y el resultado sería 323. Ahí está. Sus unidades, como todos lo estamos trabajando en centímetros, bueno, aquí me faltó área de la cara del triángulo. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros, pero van a ser centímetros de área. Entonces centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la cara base. En otras palabras, ya tenemos el área de esta cara. Ahora, esta cara la vamos a ir repitiendo. Vamos a ir apilando varias caras de este tamaño hasta que completemos la altura del prisma. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el valor del área de esa cara la multiplicamos por la altura de
nuestro prisma. Veamos. Entonces tenemos lo siguiente. Volumen es igual a el área de la cara base, 323, por la altura de nuestro prisma, que es 23. Bueno, déjenle pongo las unidades. Aquí serían centímetros cuadrados por 23 centímetros. Y esto es igual a lo siguiente. Vamos a realizar esta multiplicación que no sé cuánto sea. 323 por 23 nos da lo siguiente. 3 por 3 son 9, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 2 por 3 son 6, 2 por 2 son 4, 2 por 3 son 6. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Sería 9, 6, 12, llevamos una 9 y una 10, y 4, 14, llevamos una 7. Entonces, el resultado es igual a 7.429. Y como todos lo estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros. Y ahora, para indicar que son unidades de volumen, pues le ponemos aquí el 3, para indicar que son centímetros cúbicos. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, es muy fácil calcular el volumen del prisma. Es muchísimo más fácil que calcular sus áreas laterales y totales. Fácil en el sentido de que son menos operaciones. Por ejemplo, en el área total realizábamos multiplicaciones, sumas, más divisiones, no sé qué tanto más. Y aquí pues nada más son unas cuantas operaciones. Pero el procedimiento es este. Tenemos que calcular primero el área de la cara base. Ya que tenemos esa área, la multiplicamos por la altura del prisma. Y esto lo vamos a hacer con todos los prismas. Todos. Van a ver que esta fórmula es importante. Van a ver que más adelante va a ser igual para todos. Y de hecho, el otro elemento geométrico que vamos a ver, que son las pirámides, tienen la misma fórmula. No esta. Tienen su propia fórmula, pero va a ser la misma para todas las pirámides. Únicamente los cuerpos redondos, los poliedros regulares, cada uno tiene su propia fórmula. Por si se dan cuenta, en esencia es lo mismo. En todos estamos realizando multiplicaciones de tal forma que siempre las unidades son cúbicas. Siempre. Y ahora, la ventaja de esta fórmula, aparte de que la podemos usar con cualquier prisma, es que no importa la forma del triángulo. A diferencia, por ejemplo, del cálculo del área, en donde dependiendo de la forma, si era isósceles, escaleno, equilátero, rectángulo, octángulo, todos esos, íbamos a realizar un cálculo para el área. Sin embargo, aquí esta fórmula va a ser igual para todos los triángulos. Eso es debido a que no importa la forma del triángulo, la forma de calcular su área sigue siendo la misma, base por altura. No importa si es un triángulo muy bonito o uno así todo chueco. Al final de cuentas, esta fórmula se emplea para calcular el área de cualquier triángulo. Entonces es la ventaja nada más con tener la medida de la base y la altura de esa cara. Ya con eso va a ser más que suficiente para calcular el área de esa cara base y posteriormente, al multiplicar por la altura, calcular el volumen. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Van a ser únicamente dos prismas. Calcular el volumen de estos dos prismas. Bueno, el primero de ellos, su cara base tiene estas medidas. Una base de 15 metros y una altura de 24 metros. Y ya la altura de todo el prisma es de 31 metros. Y el segundo prisma, su cara base tiene las siguientes medidas. Una base de 35 milímetros y una altura de 33 milímetros. Y ya la altura de todo el prisma es de 33 milímetros. Entonces son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclare. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Bueno, antes de que se me olvide, si se dan cuenta, en todos los ejemplos que trabajamos, las unidades siempre son las mismas. Siempre.
directamente esta fórmula de voy a multiplicar y ya. No, fíjense que las unidades de todos los datos sean las mismas. Si hay una unidad diferente, tienen que hacer una conversión de unidad. Entonces les digo, ya lo veremos más adelante. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olvides suscribirse, en los comentarios